Hola Marta. Hola. Oye, tú que acabas de terminar Derecho y que acabas de empezar a trabajar en una empresa que mezcla Derecho, Cultura con Arquitectura y que por ejemplo hace, por ejemplo, este proyecto, que es un proyecto nuestro, que es Cultura con Derechos, ¿qué te parece la experiencia? Pues yo la verdad que cuando estaba haciendo la carrera, más allá de un conocimiento básico en contratación pública o en propiedad intelectual, no había tocado ningún aspecto del derecho que se mezclase tanto con la cultura. De hecho, yo tampoco no sabía que existía esta conexión tan grande entre el ámbito cultural y el ámbito jurídico. Y es ahora cuando estoy trabajando y estoy participando en proyectos, cuando estoy realmente aprendiendo y viendo que la conexión entre la cultura y el derecho es tan grande y es tan importante. Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura, que es el que yo más conozco por trabajar en ese aspecto. Casi todos los proyectos de arquitectura más considerados artísticos, como museos, como centros culturales, son llevados a cabo mediante licitaciones públicas y eso se rige por el derecho administrativo, por el derecho comunitario. Entonces estoy muy ilusionada de poder trabajar en proyectos tan innovadores como este, que da a conocer la relación entre la cultura y el derecho, y que es un ámbito que es poco conocido y que queda mucho camino por recorrer. Entonces son proyectos muy interesantes como este que lo potencian y le dan visibilidad. Sí, de hecho Cultura con Derechos surge de constatar que realmente la gente del mundo de la cultura, los creadores, no tienen mucha idea de los derechos que tienen, ¿no? De los derechos que les asisten. Y entonces, como no los conocen, pues no los reivindican y siguen teniendo pues a lo mejor unas vidas con menos ayudas que otros colectivos, como por ejemplo los ingenieros, que son como más despiertos a la hora de enterarse de todo el tipo de leyes y de reglas y de decretos que les afectan, que el mundo de la cultura, ¿no? En cuanto a lo que tú comentabas de la arquitectura, es muy interesante, me gustaría que hablaras de tu experiencia en los concursos públicos de arquitectura, ¿no? Tú te llevas unos meses enfrentando a esto es pura contratación pública, pura nueva ley de contratos del Estado que afecta mucho más de lo que la gente se cree a prácticamente todos los sectores económicos de España y en concreto al de los arquitectos desde luego y también al de los creadores. ¿Tú qué me dirías de si en esos pliegos, en esos concursos, en las bases que se publican, se defiende de verdad la arquitectura de calidad o la cultura de calidad? Porque al fin y al cabo la arquitectura de calidad es cultura. Y si podrías citarme casos de buenas prácticas, malas prácticas o concursos que hayas visto mejores o peores. Yo creo que es cierto que en el caso de la arquitectura, que es el campo que yo más he trabajado, en el caso de la arquitectura relacionada con la cultura, son proyectos que, de no ser por la financiación que otorga la administración pública a través de los concursos, son proyectos que muy difícilmente se podrían llevar a cabo. Un proyecto de un auditorio, de un museo de grandes características con financiación privada es muy raro que se dé. Entonces sí podríamos pensar que la administración quiere impulsar la cultura porque es una manera de que se desarrolle la sociedad, tanto económicamente como socialmente. No obstante, queda mucho camino por recorrer, hay muchos fallos que se ven. Por ejemplo, la nueva ley de contratos del sector público ha establecido condiciones especiales de contratación para aquellos contratos que conlleven contenido propiedad intelectual, como es el caso de la arquitectura. No obstante, esos criterios de valoración que deberían abogar por valorar la calidad de la propuesta arquitectónica que se presenta a un concurso, realmente al final se valora más el precio u otros aspectos que no defienden ese contenido, esa calidad arquitectónica. Esa búsqueda de una arquitectura superior, ¿no? Claro, porque tienes que gastarte poco dinero y no puedes hacer una propuesta tan innovadora como te gustaría, porque si no te arruinas, ¿no? Y como decíamos, como hemos comentado muchas veces, encima te hacen hacer concursos con ideas y las ideas no las pagan, ¿no? Claro, o sea, ahora con la nueva ley, casi todos los pliegos de condiciones establecen que cuando tú presentas una propuesta para un concurso, ganes o pierdas, es la administración la que se queda con la propiedad intelectual de ese proyecto. Tanto arquitectos como músicos como ilustradores, si presentan una propuesta, no reciben ni reconocimiento económico, que es muy importante porque es su medio de vida, ni siquiera un reconocimiento de su propiedad intelectual, de un proyecto que ellos han trabajado y que han ideado y no se les reconoce. Sin embargo, la ley de contratos, que debería
haber transcrito más exactamente las directivas, no tendría por qué hacer eso, porque las directivas europeas permiten, bueno, y la ley de control también, permiten la remuneración de todos los que participan en un concurso. Claro. Pero no se hace en España. Pero sí que se hace, por ejemplo, en Holanda, en el ejemplo que hemos trabajado de Groningen, ¿no? Donde se eligen 5 equipos a los que se les pagan. O en otros ejemplos que hemos también visto, como en Corea o en China, donde a los finalistas se les paga una cantidad considerable, o sea, se les paga por lo menos los gastos por el esfuerzo, ¿no? Sí, es muy común en todos los concursos que hemos trabajado en estos últimos meses, en concursos tanto en Corea del Sur, en China, casi todos ellos dan una remuneración económica a los finalistas porque están premiando un esfuerzo y una idea. Sin embargo, en España yo todavía no he visto ningún concurso que premie económicamente a ningún finalista de un concurso. Yo he visto uno, el del concurso del Museo de Bilbao, que daba 20.000 euros a los finalistas, pero que al final también fue muy polémico y a nadie le acabó de gustar el jurado y tenía, aunque eso estaba bien, había otras partes de los pliegos que no eran tan deseables, ¿no? ¿Tú crees que hay suficientes ayudas públicas para la cultura, para proyectos como este, por ejemplo, el de Cultura con Derechos, o otros que tú has hecho también, como la literatura femenina? ¿Y qué opinas sobre eso? Porque al final también es el derecho el que regula las convocatorias públicas, la ley de subvenciones, la ley de patrocinios, por ejemplo, la ley de colegios profesionales. Hay un montón de leyes que están involucradas en que la cultura reciba lo que yo considero que se merece, que es más atención por parte de la administración, ¿no? Ahora, yo creo que a simple vista, tú cuando miras las ayudas que se destinan a promover proyectos de índole cultural o de índole artístico, puede parecer que hay suficientes ayudas, porque tú ves, hay una serie de ayudas que se prestan desde las distintas administraciones públicas. Pero cuando tú ahondas en eso, ves que la dotación presupuestaria que se le da a la cultura es ínfima comparada con otros sectores económicos. Y esto es un problema porque justamente la cultura es un sector que vive mucho de las ayudas que se le presta por parte de las administraciones públicas. Desgraciadamente hoy escritores, ilustradores, arquitectos y toda esta serie de profesiones que se dedica a la cultura y al mundo artístico en general encuentran muchas dificultades para poder salir adelante sin esta ayuda. Y como hemos hablado antes, es muy importante que el Estado sea el que potencie, que se promueva la cultura, que se promueva el arte, porque es una parte importantísima de la sociedad y sin eso la sociedad no avanza en ninguna de las vertientes que lo necesita. Entonces yo creo que no hay suficientes ayudas porque hay muchísimos proyectos muy interesantes, muy válidos, muy innovadores y no hay dinero para todos. Entonces al final se dan ayudas pero no las suficientes.